La candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, se desmarca entonces del gobierno y criticó al Ejecutivo en distintos puntos. De hecho, hoy en el punto de prensa que revisábamos, la banderada del oficialismo emplazó al gobierno del presidente Gabriel Boric a reponer gastos sociales en el proyecto de ley de presupuesto 2026, agregando que aún está a tiempo de corregir el rumbo. Vamos a hablar de otros temas, las elecciones del domingo también. Para eso ya estamos en contacto con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Nicolás, cómo estás? Bien, muchas gracias. Comencemos con eso, varios temas. Le hago directamente la pregunta, ¿siente el gobierno que hay un desmarque de la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, del Ejecutivo? Mira, la verdad es que me parece totalmente natural y normal que en procesos electorales los candidatos busquen marcar diferencias y no solamente con los contrincantes, sino que también con las administraciones de turno. O sea, de eso se trata también en la democracia, ver cuáles son las diferencias, los puntos en común y por lo tanto lo tomamos en ese ámbito. Lo que sí a nosotros nos preocupa del debate electoral es cuando se usan los contextos electorales como excusa para decir cualquier cosa o para desinformar a la ciudadanía sobre políticas públicas, ¿no? O cuando se transgreden principios democráticos que es fundamental resguardar. Y por eso no hemos pronunciado, cuando hemos considerado correcto, referirnos a no sé, anuncios, por ejemplo, de indultar o liberar a criminales que son peligrosos para nuestro país, ¿no? O cuando se ha puesto en duda, en cuestionamiento, una reforma tan importante como la reforma de pensiones que busca subirle y le está subiendo las pensiones a los adultos y adultas mayores. Es ahí cuando nosotros creemos que es importante no solo opinar, sino que marcar una línea clara de defensa de la democracia y de los derechos sociales conquistados. Pero el resto es parte del contexto electoral y es legítimo que no solamente hayan diferenciaciones de los distintos candidatos entre ellos o con la administración de turno, sino que también legítimas críticas. Ya, ahora, dentro de esa crítica quiero hacerle la pregunta, desde lo que es el gobierno y lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto, la exministra, la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, critica, también publica un post, de hecho hace un par de horas en X, donde dice: le pedimos al gobierno reponer la glosa de libre disposición, ya lo había anunciado hace un tiempo, los fondos para vivienda y apoyo a personas mayores. Pero aquí el punto que le quiero preguntar: el presupuesto no puede ir en dirección opuesta a las urgencias reales de las personas. Chile necesita un presupuesto que acompañe a las familias y dé herramientas reales al próximo gobierno. Es una crítica bien de fondo al proyecto de ley de presupuesto. O sea, es un hecho de que, más que crítica, ella considera que en estos puntos en particular hay una mala visión del Ejecutivo. Mire, insisto, en esto estamos en una democracia y hay puntos de vista distintos sobre las leyes, tanto aprobadas como las leyes en curso. En materia de la ley de presupuesto, el ministro de Hacienda ha estado conversando con todos los sectores en el Parlamento, tanto del oficialismo como de la oposición. Lo que hemos dicho es que nosotros estamos buscando llegar a acuerdo y esperamos llegar a acuerdo en modificación a la ley de presupuesto con quienes son capaces de entregar propuestas y no solamente críticas. Y en materia social, efectivamente, estamos recogiendo observaciones que los parlamentarios del oficialismo han planteado, incluso muy en la línea de lo que la propia candidata, pero más allá de eso, son los parlamentarios los que están haciendo estas observaciones con propuestas para mejorar y gran parte de esas cosas las estamos recogiendo. En eso ha estado trabajando el ministro de Hacienda y yo espero que podamos contarle los resultados de estas conversaciones lo antes posible. Pero, me parece legítimo, si la ley de presupuesto hoy día está en debate, más allá de que la oposición rechazó prácticamente todo, que nos pareció una actitud muy responsable y reflexiva, porque lo que necesitamos es mejorar con propuestas, y al menos desde el oficialismo los parlamentarios han ido en la línea de ver cómo se puede mejorar, reponiendo elementos de vivienda, por ejemplo, en programas para adulto mayor, y esas cosas se están conversando en estos momentos porque van a acompañar, insisto, de fórmulas de mejorar que nosotros hemos estado estudiando, efectivamente. Ya, ahora, este punto de la candidata, vuelvo al tema, ministra, ¿se lee como una recomendación? Porque desde afuera uno podría verlo casi como una imposición, en términos de es necesario que el gobierno corrija el rumbo en estos aspectos de la ley de presupuesto. Y se lo pregunto en la materia también del oficialismo, de los parlamentarios que discuten la ley de presupuesto, que podría eventualmente, lo pongo en condicional, generar una especie de rebeldía en plena discusión cuando ya se ha tenido la mirada adversa de la oposición, ¿no? Mira, a ver, lo que respecta al quehacer del Ejecutivo en este momento es, a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretario General de la Presidencia, se ha estado conversando con los parlamentarios, que son los que tienen que tramitar el proyecto de ley de presupuesto para, insisto, recoger no solamente observaciones críticas, sino que propuestas para mejorar lo que ellos han considerado falencias del presupuesto. Y como bien saben ustedes, las leyes no están escritas en piedra,
se someten a procesos de mejora y donde hemos visto oportunidades o ventana oportunidad de mejorar, lo estamos haciendo, manteniendo este principio que es muy importante para nosotros, que es responsabilidad fiscal y social al mismo tiempo. O sea, responsabilidad fiscal sin responsabilidad social es solo recortar gasto, y responsabilidad social sin responsabilidad fiscal puede terminar siendo también solo aumentar deuda, porque solo aumentamos gasto y no consideramos obviamente las capacidades de ingreso y financiamiento de ese gasto. Entonces, en ese marco de conversación, nosotros hemos encontrado, al menos en los parlamentarios oficialistas, posibilidades de mejora en línea a las críticas que se han hecho. Y esperamos avanzar, ¿no? Porque si no, vamos a terminar, si la oposición se mantiene en la línea de rechazar todo, vamos a terminar desfinanciando la salud, la educación, ¿cierto? Las políticas en materia de trabajo, subsidios, etcétera. O sea, no queremos llegar a ese punto y por eso nuestra insistencia y persistencia ha sido en dialogar, pero en base también a propuestas y no solo críticas que muchas veces se contradicen, porque piden recortar gasto, pero las únicas cosas que demandan al final concretas sobre la mesa implican aumentar gasto, no disminuirlo. Entonces, necesitamos, sobre todo con la oposición, más bien resolver esa contradicción fundamental que han tenido y esperamos obviamente que lleguen con propuestas que sean coherentes en la línea de, si quieren reponer glosas que implican gasto, digan cómo recortar por otro lado, o si no, generar una propuesta de ingresos para el Estado que permita financiarla. Ahora, pero aquí desde lo público y político, y para cerrar el tema, ir a otros, ¿no? Cuando uno lee un mensaje a través de redes sociales de la candidata del oficialismo, no candidata del gobierno, candidata del oficialismo, de los partidos del oficialismo que actualmente componen el gobierno, y dice la frase: Chile necesita un presupuesto que acompañe a las familias y dé herramientas reales al próximo gobierno. ¿Cómo se toma eso desde el Ejecutivo? Uno desde afuera lo ve como una crítica bastante potente, profunda y poderosa, digamos, de quien no lo hubiera esperado. Mire, es que la verdad, los candidatos y candidatas presidenciales, en este caso la candidata Jara, están apostando a ser gobierno el próximo año y por lo tanto obviamente que tiene una preocupación especial por esta ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto va a definir los marcos de gasto social y gasto público para el 2026. Y por eso los parlamentarios, en línea o no con sus candidatos, candidatas, también están haciendo críticas y en algunos casos, como les decía anteriormente, André, en el caso de los parlamentarios oficialistas, que también han sido críticos en algunos aspectos de la ley de presupuesto, han planteado propuestas muy en la línea de los elementos que ha mencionado la candidata y es parte, insisto, de la democracia, ¿no? Que hayan críticas, observaciones. Lo que a nosotros nos importa, sobre todas las cosas, es que las críticas vengan acompañadas de propuestas, porque si no, no podemos avanzar y nosotros necesitamos dejar al país con una ley de presupuesto firme, no desfinanciado el gasto, sino que de ciertas garantías de que pero esta vamos crítica a poder de Janet va acompañada de propuestas responsable, necesidades sociales y por lo tanto es que los parlamentarios son los que han estado conversando con el Ministerio de Hacienda y por eso el ministro de Hacienda, ustedes saben que la ley de presupuesto quedó para su votación post elecciones del día domingo, es decir, la próxima semana se retoma la votación. Toda esta semana ha estado sin trámite, pero mientras tanto el Ejecutivo ha estado conversando con los parlamentarios que representan distintos partidos, distintos territorios, tanto de la oposición como del oficialismo. Y nosotros estamos en ese pleno proceso y por eso le digo, yo no quiero adelantar resultados de esta conversación, pero lo que le puedo decir es que en esta conversación hemos visto, además de críticas legítimas, en el oficialismo, capacidad de proponer soluciones para mejorar la ley de presupuesto, entendiendo que nosotros también queremos siempre contribuir a que el gasto social mejore, ¿no? En el sentido de atender las necesidades de vivienda, las necesidades sociales, etcétera. O sea, pero que nos ayuden a encontrar las fórmulas que nos permitan no seguir aumentando la deuda, ¿no? Ese es el centro, ¿no? Aquí queremos que la gente vea los recursos del Estado sin que signifique hipotecar el futuro del gasto social en los próximos años porque estamos simplemente incrementando la deuda y con eso gastando al final más en pagar los intereses de deuda que las políticas públicas. En este tema ese es el principio. Sí. Yo insisto, no quiero más que polemizar, es decirle que en lo concreto, en la práctica, quienes han sido capaces no solo de criticar la ley de presupuesto, sino que de proponer mejoras y soluciones, están siendo muy bienvenidos en
en la conversación de estos días. Claro, y usted como gobierno, ministra, dice la crítica con argumento y propuesta, y en ese sentido le hago la pregunta, desde lo que es la mirada de la oposición y que terminó con más del 90% del proyecto de ley de presupuesto rechazado en la Comisión Mixta de Presupuesto, ¿hay una mirada infundada de la oposición? Estaba leyendo también declaraciones del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando decía nuestra economía no se cae a pedazos, y es lo que se escucha repetidas veces en el Parlamento, en los pasillos de quienes votan por la ley de presupuesto. Bueno, es que efectivamente se ha construido un relato que insulta a Chile como país, porque Chile logró reducir en muy poco tiempo la inflación de 14 a 3,4, más o menos 4%. De hecho, la inflación fue cero en el último IPC. Estamos creciendo sobre la expectativa. Imagínense que si tú sacas el IMASEC no minero, que es la actividad económica, sacando la minería, que es la mayor cantidad de elementos de nuestra economía, sí, está creciendo 2,8, casi 3%. Hemos anotado récord en exportaciones, agrícolas también. Tenemos una muy buena evaluación de las agencias evaluadoras de riesgo, porque se ve una economía saludable, confiable. Eso ha permitido atraer más inversiones de capital extranjero, ¿no? Estamos haciendo retroceder la desocupación. Nos costó en un momento, pero eso ya se está viendo reflejado. Siguen creciendo los empleos formales. Llevamos 30 meses consecutivos con incremento de los salarios reales de las personas, más allá del incremento del salario mínimo que logramos, ¿no? Después de un amplio debate en el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo lo dije el otro día, o sea, esto es la gran mentira del momento, ¿no? Que Chile se cae a pedazos no es real. Lo único que está cayendo a pedazos son las mentiras, porque las cifras están desmintiendo todas esas falacias, ¿no? Pero además en la discusión de la ley de presupuesto se llegó a un punto muy reflexivo por parte de la oposición, porque en la comisión mixta es el momento donde tú puedes no solo criticar, sino que proponer mejora a la ley de presupuesto. Ahí lo que se decidió simplemente rechazar toda la ley de presupuesto, o sea, dejar en cero básicamente todos los ministerios que tienen que responder a las necesidades sociales que son importantes, ¿no? Y uno diría, bueno, rechazas pero con una propuesta y con el ánimo de que esa propuesta que la recojan, pero las propuestas no han estado o han sido muy débiles. Por ejemplo, cuando la oposición, esto lo han planteado todos los candidatos, todos los sectores, sí, en estos momentos en campaña, ¿no? Pero cuando se dice reponer la glosa republicana, no sé, 600 millones de dólares. Son 600 millones de dólares al mismo tiempo que te dicen hay que recortar, no sé, 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde quieren que se saquen los 600 millones de dólares para financiar la glosa republicana? No dicen. ¿no? Recortar un gasto social, recortar qué. Algunas candidaturas apuntan a recortar funcionarios públicos, lo voy a poner en esa línea, digo. Bueno, pero que digan cómo, dónde, cuándo, ¿no? Porque esto, decirlo así como titular, pero no decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué funcionarios, en qué ministerio? ¿Da la cifra? Porque también de repente se mezclan peras con manzanas, se dicen grandes cifras de recorte y después dice, bueno, despidamos, qué sé yo, unos cuantos funcionarios, pero no calza. Entonces, más allá del ejercicio retórico, las leyes de presupuesto se tienen que construir de manera muy seria, muy responsable, ¿no? Y eso ha sido al menos el ánimo, y nosotros seguimos en estos días conversando, obviamente, para encontrar el mejor acuerdo, porque eso ha sido la tónica de este gobierno. Imagínense que nosotros hemos tenido minoría parlamentaria y, sin embargo, hemos logrado una gran efectividad de aprobación de leyes. O sea, la misma reforma previsional, que parecía un imposible, siendo minoría, logramos aprobarla, ¿no? Las 40 horas, el salario mínimo, el royalty minero, la ley de permisos sectoriales, la ley Papitos Corazón, el Ministerio de Seguridad Pública, la Defensoría de las Víctimas, la deuda histórica. O sea, una cantidad de leyes hemos logrado aprobar siendo minoría, porque justamente lo hemos hecho construyendo acuerdos, ¿cierto? Construyendo puentes, saliendo de las trincheras, en las maneras que hemos tenido nosotros de actuar en la discusión legislativa, ¿no? Porque no hemos tomado muy en serio la responsabilidad de entregar buena legislación al país, construida en la base de acuerdos. Entonces eso va a ser la tónica en este tiempo, y por lo tanto lo que esperamos es que, más allá del contexto electoral, más allá de la radicalización coyuntural de Chile Vamos, podamos pasar, ¿cierto?, otra fase y ver por parte de ellos un ánimo más constructivo para lograr una mejora a la ley de presupuesto. Sin ser ofensivo, digamos, uno y otros, pero usted espera que luego del domingo y eventualmente con una segunda vuelta, le digo el eventual porque esa es otra historia que iremos viendo,
las cabezas estén más frías por parte de la oposición y en la conversación sobre el presupuesto, bueno, y otras leyes también que están dispuestas por el gobierno? Sí, no tenemos una bola de cristal para predecir el comportamiento del día lunes, pero esperaríamos sí que las cabezas estén más frías y que pongan en el centro al final las necesidades de nuestros compatriotas en materia de gasto social para el 2026, ¿no? Yo creo que eso es clave en esta conversación, porque insisto, además nosotros no somos los que vamos a administrar esa ley de presupuesto, va a ser el próximo gobierno y por lo tanto yo creo que tiene que haber un incentivo muy grande en el conjunto de los parlamentarios, sean de oficialista o de oposición, en construir una buena ley de presupuesto y no una ley desfinanciada que al final no logre atender las necesidades que todos los días la gente pide en las calles, ¿no? En materia de salud, pensiones, educación, trabajo y un largo etcétera. Ministra Camila Vallejo, hablemos del domingo también. Escuchábamos al ministro de Seguridad Pública, las medidas de seguridad, el llamado también del gobierno a participar de este proceso eleccionario. ¿Cuáles son también medidas que se vayan disponiendo desde el Ejecutivo en términos de la votación y por sobre todo de las elecciones que vamos a tener el domingo? Sí, bueno, van a participar o deberían poder votar 15.700.000 personas, sí. Un universo muy grande. Ya se definieron quiénes van a ser los vocales de mesa, así que insistir en el llamado a la gente a que se meta a la página del CERVEL, ¿cierto? O Chile Vota Informada para saber si es vocal o no de mesa, porque si no asiste hay multas asociadas. También es importante decir que van a existir las facilidades que hemos dispuesto en todos los años para los procesos electorales en materia de transporte público, sobre todo buses de acercamiento en regiones, en zonas fuera de los centros urbanos. Tenemos desplegado y vamos a tener desplegado con el Ministerio de Defensa a los militares para el resguardo, ¿cierto?, de los centros de votación. También el Ministro de Seguridad Pública va a estar desplegando 25.000 funcionarios de carabineros y carabineras también para el resguardo de la seguridad. Vamos a disponer de los voluntarios pues justamente para asistir a las personas que tengan movilidad reducida o necesidades especiales. En fin, o sea, estamos preparando toda la institucionalidad para que la jornada sea segura, sea tranquila, sea lo más expedita posible y la gente pueda sufragar de la mejor manera posible. Y además, bueno, el llamado a que se vote informado, que lleguen con su lápiz azul, con su carnet de identidad, con su agua, que vayan estudiados, ¿no? Esto es muy importante porque sí. Tienen que leerse las propuestas, los programas, no vaya a ser que llegue justo el momento de votar y a pensar recién por quién votar, ¿no? Esto no se trata de quién le cae más bien o quién le cae más mal, no se vota por simplemente una actitud, se vota por programas de gobierno, programas legislativos, en el caso de los parlamentarios y parlamentarias. Es importante que la gente vaya así súper clara y estudiada, porque el voto de ellos importa, o sea, van a ser los protagonistas en la jornada del domingo, los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Van a definir qué va a pasar en el próximo Parlamento, o sea, cómo va a ser la correlación de fuerzas del próximo Congreso Nacional y quién va a liderar obviamente el próximo Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces son votos que valen, que cuentan cada uno de manera considerable para el futuro, la definición del futuro de nuestro país. Así que es importante que lo hagan de manera informada, consciente, etcétera. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, como les decía, que es disponer todas las condiciones logísticas que usualmente se disponen para que la jornada sea una jornada, insisto, tranquila, y tanto en Chile como en el exterior, porque también tenemos nuestros compatriotas en el exterior que tienen que ir a votar. Esperamos así sea. Ministra... otra cosa muy importante. No, respecto a las multas, sabemos que hay multas de 0,5 a 1,5 UTM, pero para los que se quieran excusar el mismo día, es importante recordarles que son los chilenos y chilenas residentes, son los que por estar a 200 o más de 200 kilómetros de distancia de su centro de votación tienen que acudir a las comisarías, nadie más, y esto para efectos de no agrandar de manera innecesaria las filas en las comisarías. O sea, la única excusa que se tiene que acreditar el mismo día de la votación, es decir, el 16 de noviembre, ante las comisarías, son los que están a más de 200 kilómetros siendo chilenos, chilenas residentes. Es decir, no son los chilenos en el exterior, no son el chileno que se encuentra de viaje ese día,
ni tampoco son los extranjeros o extranjeras que tienen que ir a votar. Y que están a más de 200 kilómetros. Solo los chilenos y chilenas que tendrían una multa si es que no generan esa constancia en la comisaría el día 16 de noviembre por estar a más de 200 kilómetros. Y recordar también que pueden adelantar el trámite de la comisaría a través de comisaría virtual, que es de la página de Carabineros y Carabineras de Chile. Y ahí les arroja un número con el cual pueden ir de luego a la comisaría de manera presencial y saltarse todo el trámite previo a hacerlo más expedito, ¿no? Así que eso es una información que Carabineros de Chile nos pidió de manera muy insistente, poder reforzar a través de los medios de comunicación para no tener inconvenientes en las comisarías, claro, el mismo día de la votación. Sí, un muy buen mensaje que vamos a seguir reiterando de aquí al domingo, cuando va a ser el día de las elecciones. Ministra Camila Vallejo, agradecerle nuevamente su tiempo y conversar con nosotros. Sí. Que esté muy bien. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego, igualmente.